amplía un poco más el término de salvación, ¿sí? Porque ahí dice que sotería, un término es primeramente salvar, ¿sí? Pero también habla de liberar, de preservar y de sanar. O sea que cada vez que una persona alcanza la salvación, no solamente se está salvando, sino que se está liberando justamente de algo que ya estaba escrito para nosotros, ¿sí? De una condena de muerte, está preservando o trata de preservar su vida hasta el final, hasta que el Señor nos venga a buscar, y es sanado en cada una de las áreas de su vida, ¿sí? Cuando hablamos de sanidad, hablamos no solamente de una sanidad del cuerpo, algo corporal, habla de la sanidad de las emociones, habla de la sanidad del corazón, y eso es algo muy interesante porque en medio de los jóvenes algo que se nota mucho es la enfermedad interior, ¿sí? Hay mucho dolor en el corazón, y cuando nosotros entendemos este término de sanidad, que el Señor no solamente me vino a dar libertad de los pecados y de lo que siempre estamos hablando, que ahora vamos a ampliar, sino que el término salvación va mucho más. Habla de una sanidad interior, habla de que Él nos sana interiormente, sana nuestro corazón. Por eso que es tan importante la salvación o este término o esta enseñanza, ¿sí? Entonces, ¿qué significa rescate? El diccionario dice que es recuperar por precio o por fuerza lo que el enemigo ha tomado, ¿sí? Vamos a ir a rescatar a tal persona, ¿sí? Esto es un término más de guerra, ¿sí? Cuando una nación se enfrenta a la otra y tiene que ir a rescatar a su pueblo o a sacarlo de un lugar. Bueno, habla de eso, de algo que el enemigo se llevó cautivo, ¿sí? Y que hay alguien que tiene que venir y rescatar. En este caso, nosotros estábamos cautivos por Satanás, mas el Señor nos brindó ese rescate, ¿sí? Nos bajó para buscarnos y para rescatarnos, ¿sí? Para salvarnos. Al entender el concepto de salvación, también debo entender el concepto de pecado, ¿sí? El mismo siempre lo relacionamos con equivocarnos o errar al blanco, pero abarca mucho más que eso. O sea que antes de hablar de cuando hablo de salvación, también hablo de este término pecado, ¿sí? ¿Por qué? Es interesante que nosotros entendamos ese término pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque va muy ligado a la salvación. Y el pecado no solamente es lo que siempre nos enseña, errar al blanco, ¿sí? Errar al blanco, pecado es errar al blanco, o sea, equivocarte, ¿sí? Pero el concepto se amplía mucho más cuando nosotros nos vamos al huerto del Edén, y ahí no Adán y Eva no es que erraron al blanco solamente, sino hay algo muy puntual ahí. Ellos dejaron de escuchar a Dios, ¿sí? Y eso los llevó al pecado, ¿sí? En este caso un pecado de confusión, ¿sí? De querer ser como Dios, de querer experimentar algo que Dios le había prohibido, ¿sí? En síntesis, de desobedecer lo que Dios les había planteado que ellos tenían que hacer, ¿sí? Y ese pecado lo que hizo es separar al hombre de Dios. Entonces, el término pecado, más allá de errar blanco, es también separación de Dios. Cuando nosotros decimos, esa persona está en pecado, ¿sí? ¿Han escuchado ese término? ¿Sí? Son términos como muy antiguos. La gente de antes decía, la gente cayó en pecado. Aquel cayó en pecado, ¿sí? Yo me acuerdo porque siempre he escuchado, aquel cayó en pecado. ¿Pero qué es caer en pecado? Aquel, no sé, está en pecado. ¿Pero qué es estar en pecado? Y acá, si nosotros nos volvemos al término que yo les hablaba del huerto del Edén, el pecado es simplemente estar separados de Dios, ¿sí? Es separarnos de Dios. Entonces, cada vez que nosotros nos separamos de Dios, y ahí es fuerte, porque nosotros nos enemistamos con Dios. Dice que cuando el Señor vio que Adán y Eva
no habían escuchado su voz y le habían desobedecido, ¿qué pasó? El Señor los aisló y los maldijo. Imagínense, les había dado tantas bendiciones y de repente, ¡fum!, el Señor estaba enojado. Dejaron de ser sus íntimos, ¿sí? Y yo lo que anotaba acá es como que para que nosotros tengamos, ampliemos el concepto, es que ¿algunas veces a ustedes les ha tocado romper la amistad con alguien? Sí. ¿Cómo ha sido? Duro. A todos alguna vez nos ha tocado romper la amistad con alguien que queríamos, ¿sí? Porque consideramos que era nuestro amigo, nuestra amiga. Pero de pronto decidimos romper esa amistad. Fue dura, ¿sí? Porque no es fácil. Bueno, así fue lo mismo Dios con el hombre. Él no quería romper su amistad con nosotros. Sin embargo, ese pecado o esa desobediencia, la desobediencia hizo que Dios dijera, listo, se rompe esta amistad, acá no hay más nada, no hay más negocio. Y ahí quedamos enemistados con Dios y en un abismo total. O sea, sin poder cruzar, sin poder acercarnos a Él. Gracias a Dios que nosotros estamos en la época de la gracia y ahora lo podemos hacer. Pero antiguamente el hombre no podía acercarse a Dios, ¿sí? Tenía que hacerlo a través de un montón de rituales para poder acercarse a Él, ¿sí? Entonces dijimos que la doctrina es la enseñanza, que salvación tiene que ver con rescate, ¿sí? Tiene que ver con salvar, con preservar, con sanar, ¿sí? Que el pecado tiene que ver específicamente con una enemistad con Dios, ¿sí? Tómenlo así, enemistad con Dios. No solamente que errar al blanco, sino la enemistad con Dios. ¿Bien? La redención, otro término que es interesante, que se encuentra dentro de la doctrina de la salvación. ¿Qué es la redención? Es pasar por alto. Así hizo Dios con nosotros. Pasó por alto nuestros pecados. Pasó por alto esa enemistad. ¿Sí? La pasó por alto. ¿A través de qué? De la sangre del Cordero. Cuando Jesucristo muere por nosotros, nos cubrió con su sangre, y al cubrirnos con su sangre lo que hizo es que cada vez que la ira de Dios viene, nos ve a nosotros y estamos cubiertos. Entonces pasa de largo. Hay una redención. ¿Qué es la justificación? Acá este término justificación, lo vamos a ver un poquito más adelante igual, pero la justificación tiene que ver con esto que tenemos un abogado que justamente nos justifica. Dice, no, Alejandra, no, ¿sí? Está haciendo, hoy se equivocó, pero lo va a volver a hacer mejor. O sea, alguien que nos justifica. Y ese es Jesucristo justificándonos delante de Dios, ¿sí? El arrepentimiento. ¿Qué significa ese término? Arrepentimiento. No es llorar y cuando nos sentimos mal y arrepentirnos en ese momento de lo que hicimos, que lo hemos visto mucho tiempo, ¿sí? Hay alguien que se equivoca y cuando se equivoca lo que hace es llorar. Y piensa que eso es arrepentimiento. Me arrepiento. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos? Mandábamos alguna macana, mamá, me arrepiento. Esa palabra que está incorporada en nosotros. Me arrepiento, no lo vuelvo a hacer más. ¿Sí? Pensamos que eso tiene que ver con el arrepentimiento cuando venimos a Dios. Y no es eso. Es cambiar la forma de pensar. ¿Sí? Ya no pienso más como pensaba antes, sino que el cambio, si se cambia el chip. Y ahora empiezo con otra manera de pensar. Me quedo ahí y que después lo vemos. Más adelante vemos lo otro, ¿sí? Retomemos el tema de la salvación. ¿Qué más significa este concepto para nosotros? Liberación. Otro punto importante, ¿sí? La salvación es la obra de Dios para liberarnos del error, del pecado, de la condena y el castigo que nos merecíamos por enemistarnos o separarnos de Él. O sea, otro punto interesante es la liberación. Y tiene que ver con algo que ustedes dijeron acá, ¿sí? Que después le vamos a llegar ahí, para aclarar ese término, ¿sí? Entonces, salvación también es liberación. Salvación también es un regalo, ¿sí? La Biblia dice que es un don inmerecido, ¿sí? Algo que nosotros no nos merecíamos. Dios nos otorga a cada uno de nosotros este regalo,
¿sí? Es algo que nos concede a través de su bondad y no se gana por obras, algo que ustedes también hablaron acá, ¿sí? No se gana por obras. Y ahí ese concepto es interesante entenderlo. La salvación no se gana por obras, ¿sí? Por obras, nosotros tenemos un mandamiento, amar a nuestro prójimo, ¿sí? Entonces, cuando yo amo a mi prójimo, lo voy a ayudar, le voy a extender la mano, si tengo de más le voy a dar, lo voy a acompañar, si voy a hacer una obra. Si amo al Señor o amo la casa, voy a venir a la iglesia, la voy a, no sé, a limpiar, me voy a fijar detalles, esas son obras, ¿sí? Voy a hacer obras, voy a servir dentro de la iglesia, que es lo que hacen ustedes. Servir dentro de la iglesia es una obra, ¿sí? El diezmar es una obra, el ofrendar es una obra, pero nada de eso a nosotros nos va a salvar, ¿sí? Entonces es ahí algo que había dicho Nico en una de las preguntas, ¿no? Y es un concepto que nosotros tenemos que romper como iglesia. No hablo como iglesia vida abundante, hablo como iglesia en forma universal, ¿sí? Es un concepto que se instaló a través de la iglesia católica dentro de la iglesia cristiana, se trasladó, ¿sí? Entonces hay mucha gente que sin querer actúa como si fuera una iglesia católica. Tiene un pensamiento católico, ¿me entienden? Porque muchos basan su vida en las obras, pero no buscan la llenura del Espíritu Santo. Pero no se quieren sujetar a un líder, pero no quieren servir en su iglesia, tampoco quieren diezmar ni ofrendar, ¿me entienden? O sea, hay cosas que todo acompaña. No quieren vivir una vida, no sé, de santidad, no se quieren congregar con los demás. Piensan que porque ayudan a otra persona, eso los va a justificar, los va a salvar, y no es así. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que romper. La salvación no se recibe por obras, sino se recibe por fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablamos de que la salvación es por fe. Si alcanzamos la salvación por fe, ¿por qué? Porque nosotros no la vemos. La vemos por fe, ¿entiendes? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que mirar y ver. Que el concepto de salvación es mucho más amplio, que no tiene que ver con obras, sino tiene que ver con fe, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el medio por el cual alcanzamos la salvación? El medio es Jesucristo, eso ya lo sabemos, ¿sí? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea, sí, que es lo que hablábamos recién también, no se pierda más, tenga vida eterna. Otro concepto que quiero llegar, porque ahí escuché lo que hablaron sobre dónde vamos a ir a los tribunales y eso que tienen que ver con la vida eterna. Ahí hay que aclarar esos conceptos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el medio por el cual recibimos la salvación? Primero Jesucristo, obviamente. Él es el único medio, ¿sí? Es el único camino, dice el apóstol Juan. Los mismos discípulos en la época de la iglesia decían: en ningún otro nombre hay salvación, ¿sí? No hay otro nombre en el que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús, ¿sí? La salvación se hace posible gracias al amor tan grande del Padre hacia nosotros, al enviar a su único Hijo para que se coloque en nuestro lugar de castigo, ¿sí? Para que sufriera por toda la humanidad y llegara al sacrificio de muerte, porque acá no es solamente que es por algunos, es por todos. Y como Dios nos hizo a nosotros con la oportunidad de poder elegir y de poder decir si acepto o no acepto, nosotros tenemos la oportunidad de decidir, ¿sí? A dónde queremos o qué queremos hacer. ¿Cómo se recibe esta salvación? Dijimos recién, a través de la fe, ¿sí? A través del arrepentimiento. Cuando escuchamos el mensaje del Evangelio, o sea, las buenas nuevas, tenemos que
tomar una decisión. Y ahí es donde nosotros tenemos que decidir qué camino tomar. Porque imagínense las campañas evangelísticas. Nosotros vemos que va mucha gente, pero no todos se deciden. Hay gente que vive escuchando al aire libre el mensaje del Evangelio o las buenas nuevas, pero no decide por Cristo porque no le interesa. Capaz que llega a una instancia en su vida muy clave y dice, ay, ahí se acercan a Dios. Pero si no, la gente no decide ser salvo, ¿sí? ¿Por qué? La Biblia nos habla en Romanos 19. Así podemos. En Romanos 19. Nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí? Habla dos cosas ahí. Primero habla de confesión y de creer. Se cree a través de la fe. Yo a Jesús no lo vi resucitar. A mí me lo contaron. Entonces ahí queda en mí si yo quiero creer. ¿Sí? Entonces se hace a través de la fe. Entonces, primero, el paso para la salvación es confesar con nuestros labios que Jesús es nuestro Señor. O sea, que yo quiero que Él sea mi amo, aceptarlo como mi Dios, como mi amo, como mi gobernador, como mi único dueño. Imagínense, cuando yo digo, estoy aceptando a Jesús como mi Salvador, lo estoy aceptando en base a todo eso. No solamente que quiero que me salve de mis pecados, sino que le estoy diciendo quiero que seas mi dueño, mi amo, mi Señor, que me direcciona, o sea, muchas cosas, ¿sí? Por eso que cuando damos el paso de fe, es importante en nuestra vida cristiana, ¿sí? Porque yo le digo al Señor, yo quiero que vos seas mi amo, entonces el amo me empieza a pedir cosas. Entonces me empieza a decir, mira, esto no me gusta, sacalo, esto no va, ese camino no quiero que vayas. Entonces él me gobierna. Si yo me dejo gobernar, cuidado, porque podemos estar dentro de la iglesia y no dejarnos por gobernar por el Señor. ¿Por qué? Porque nuestra confesión fue de los labios, pero no fue del corazón. Y acá dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, o sea que hay pasos ahí, que las personas tienen que entender cada vez que se acercan a Jesús y lo aceptan como su Señor y Salvador, ¿sí? Arrepentirnos de nuestros pecados. Y como dijimos ahí, arrepentimiento es cambiar la manera de pensar. Entonces cada vez que la persona se acerca al Señor, lo acepta, cree a través de la fe, decide que dejar que Dios transforme, que Jesucristo, transforme su mente, transforme su manera de pensar. Ya no pienso más como antes. Si antes, no sé, pensaba, no sé, en venganza, porque alguien me hizo algo, ya no tengo que pensar lo mismo. ¿Sí? Si ya pensaba, no sé, en cosas vanas que nada me edifican, dejo de pensar en eso. Ese es el proceso de la transformación. ¿Sí? Hay algunos que cuando son salvos, la transformación va a ser de un día para el otro y va a cambiar. Y para otros va a ser mucho más difícil porque va a ser progresiva, o sea, va a ser con el tiempo. Y es ahí donde muchas personas se quedan, porque no ven cambios. O el otro que está al lado dice, uy, pero mira, va a la iglesia y nunca cambia. O sea, porque es un proceso, no todos los procesos son iguales. Acá todos somos distintos, todos. En nuestra manera de pensar, de hablar, de estudiar, de todo lo que ustedes quieran poner. Entonces, todos vamos a tener diferentes procesos en nuestra vida y lo vamos a asimilar de maneras distintas. Algunos va a ser más rápido, para otros va a ser más lento, ¿sí? Pero la idea o la tarea, chicos, es seguir. Esa es la tarea, seguir, ¿sí? Comprender que la salvación se logra solamente mediante la fe, ¿sí? Es decir, que yo tengo que tener la certeza que Jesucristo es mi Señor y que murió por mí. Tengo que tener la certeza. Yo no lo vi.
Lo vi en películas, lo vi, me lo contaron, lo leí en la Biblia, lo estudié. Pero yo no vi a Jesucristo ahí clavado en la cruz. ¿Sí? Yo no lo vi resucitar. Entonces lo que yo estoy diciendo es que por fe comienzo a actuar. ¿Sí? Quiero que leamos San Juan. San Juan 3, 17 al 21. Y ahí habíamos leído porque de tal manera, y ahí dice, o ahí expresa básicamente Jesucristo cuál es el plan de Dios. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Tienen Biblia, lo subrayan, porque ahí está el punto ese que acabamos de ver al final. ¿Sí? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Sí? Eso es entonces básicamente, acá estamos hablando de el propósito que tiene, ¿sí?, la salvación como doctrina. ¿Sí? Creer para no ser condenados y caminar en el camino de luz y no de tinieblas. ¿Bien? ¿Cuáles son los beneficios que tiene la salvación? Porque dijimos que la salvación era rescate, que la sanidad, un montón de cosas, pero ¿cuáles son los beneficios? Primero, y muy interesante, es que recibimos el perdón de todos nuestros pecados. No solo de algunos, de todos. Todos nuestros pecados. El que cree es perdonado de todos sus pecados. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando se arrepiente. ¿Cuándo se arrepiente? Todos los días. Porque cuando Pablo le hablaba a los romanos, le decían, ustedes tienen que renovarse en su mente. En su mente se tienen que renovar. ¿Cómo renovamos la mente? ¿Cómo la renovamos? ¿Cómo la cambiamos? Sacando cosas viejas. Es como cuando ustedes dicen, bueno, voy a cambiar esto, voy a renovar esto porque ya no da más. No sé, esta zapatilla, por decirle algo, no da más. Los que tienen auto, este auto no da más, lo tengo que renovar. ¿Vieron esas palabras que están incorporadas en nosotros? La tengo que renovar porque ya no va más. Bueno, Pablo decía eso, ustedes tienen que renovar su mente. ¿A través de qué? A través de la verdad, a través de las palabras. Es la única manera, chicos. La única manera de renovar la mente es a través de la palabra. Porque la palabra se hace vida en nosotros cada vez que nosotros la leemos, nos ilumina. Y nos dice, mira, esto yo no lo había visto. Pero ahí empieza la renovación, a través de la palabra. Porque la palabra se vuelve iluminación en nuestra mente y nos hace ver que tenemos que cambiar, que hay cosas que hay que cambiar. ¿Sí? Ahí yo les puse, por ejemplo, ¿sí?, acá somos redimidos, ¿sí? Cuando recibimos el perdón de nuestros pecados somos redimidos, ¿sí? Como el ejemplo que nos da la Escritura sobre Ruth. Nosotros tenemos a Ruth, una mujer que había quedado viuda. Y era algo terrorífico quedar viuda, ser joven, viuda y sin hijos, o sea, tenía todo. Y no solamente eso, le sumamos que era de una nación pagana, que era enemiga del pueblo de Israel. Tenía todas. Sin embargo, Dios hace algo muy, muy puntual con Ruth. La redime. Le da un esposo. Y ese esposo dice que se transforma en su redentor. Él compra a Ruth para que nadie la dejara de lado, porque
las viudas, la gente que era anciana, los que tenían discapacidades, toda esa gente para el pueblo era como quedaba allá, no importaba, no era bueno, y no era bueno ser mujer tampoco. Iba a ser la burla de todo el mundo. Entonces de pronto el Señor tiene un plan con Ruth y dice la Escritura que viene un hombre, ¿sí? Que era un pariente, solamente un pariente cercano tenía que redimir a esa mujer, nadie más. Y ese pariente era un tío de tal persona. Él viene y se casa con ella, y al casarse con ella, tomarla por esposa, la redime, ¿sí? Eso es lo que hizo Jesucristo con nosotros, ¿sí? Él se transformó, dice, yo soy vuestro hermano. Yo soy hermano con ustedes. Ustedes son mis hermanos. Y hay algo muy lindo que él dice, ustedes son mis amigos. Y el amigo da la vida por sus amigos. Un amigo da la vida por sus amigos. Entonces, él a través del sacrificio que hizo nos redimió. Nos abrazó y nos compró con un precio de sangre. Nos compró con un precio de sangre, con su vida. Ese fue el precio que Jesucristo pagó por cada uno de nosotros. El concepto acá, ¿sí? Recordar que el concepto de rescate que nosotros habíamos visto era arrebatar lo que el enemigo había robado, ¿sí? Ahí en Efesios, el libro de Efesios, o Pablo en esta carta, habla mucho sobre la salvación, sobre Jesucristo, predestinación y algunas cositas más. Pero en Efesios 2 habla de salvo por gracia, ¿sí? Y en el versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, ¿sí? ¿Cómo estábamos? Muertos en delitos, dice él, y en pecado. Dice, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, es decir, nos dio un lugar de privilegio, ¿sí? Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, es un regalo. Sigue diciendo lo que habíamos visto recién, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Vieron? No por obras para que nadie se gloríe, simplemente por eso. Porque imagínense, si hiciéramos tantas obras, no. Entonces, ese concepto que yo les decía recién, de romper el concepto de que por obras, ¿por qué? Es un concepto católico, ¿sí? Entonces la gente venía a los sacerdotes, a los curas, y el cura le decía, bueno, vos querés tu salvación, vos te querés salvar, Cristian, cuando te mueras, y Cristian decía, sí. Bueno, entonces tenés que pagar, y tenés que hacer obras, te vas a ir, no sé, a recorrer todos los monasterios, vas a cocinar, vas a hacer esto, le vas a entregar cosas a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, eso va a ser tu tarea. Nosotros la vamos a ir anotando. Eso fue lo que Martín Lutero se dio cuenta de que era totalmente falso. Exacto. Muy buena mi alumna, está saliendo buena. Entonces, eso fue un concepto que se derribó ese día. ¿Bien? Entonces, el concepto de que las obras te salvaban, que la obra alivianaba el alma de alguien que había muerto. No sé, iban y decían, bueno, murió mi abuela, pero no sé cómo está, no sé cómo está. Entonces ellos decían, bueno, trae alguna ofrenda, y con esa ofrenda, con esas obras vos vas a alivianar el lugar donde está, ¿sí? Entonces eran todos conceptos errados que la iglesia las fue absorbiendo, que hoy estamos en el siglo XXI y muchas iglesias las tienen arraigadas, ¿sí? Cuando hablo de iglesia hablo de personas, no hablo de iglesia de un nombre, hablo de iglesia como personas. Que hay personas que todavía no entienden que la salvación es por fe, porque las obras, todas esas cosas se van a terminar, chicos, pero lo único que a nosotros nos va a mantener en el camino es la fe, creer en Jesucristo. Dice Romanos 5:12, nos habla la causa, ¿sí?
Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Nos habla de que a causa del pecado nosotros estábamos en una muerte espiritual. ¿Sí? No solamente que a causa de esa separación de Dios entramos en la muerte física, porque antes no teníamos muerte física. Cuando el hombre se separa de Dios entra en una muerte física y en una muerte espiritual. Bien. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Primero, que recibimos el perdón de nuestros pecados, somos redimidos. Segundo, ¿sí? Que estábamos muertos, pero ahora tenemos vida, una vida espiritual. ¿Sí? Acá, otro punto importante es que alcanzamos los beneficios de la salvación y damos vida eterna. Y ahí es donde yo me quiero parar para que ustedes puedan entender qué significa la vida eterna. ¿Sí? La vida eterna es el trofeo que nosotros vamos a recibir. Eso es. Nosotros vamos en esta carrera que vamos corriendo, el trofeo final es la vida eterna. Ese es. ¿Sí? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que nosotros recibimos salvación. Si no ustedes dijeron, ¿la salvación se puede perder? Sí. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque algunas iglesias enseñan que la salvación no se pierde. Y la salvación sí se pierde. ¿Sí? Si no, el Señor diría, bueno, listo, están todos salvos, no necesitan hacer más nada, chicos. Entonces viviríamos, no sé. Total, ya sé que soy salvo. ¿Para qué? No necesito hacer más nada. No necesito arrepentirme de mis pecados todos los días, no necesito confesarlos todos los días, no necesito venir al Señor, no necesito nada. Sí, la salvación la perdemos y nosotros nos manejamos de Él. La palabra dice que el que vuelve atrás, ¿sí? Ese es el pecado más grande que el Señor no perdona, y es el volvernos atrás. Entonces, es una carrera larga. Y la carrera larga significa que hay que correrla porque hay un trofeo. Ese trofeo se llama vida eterna. Y ahí está el concepto que yo quiero aclarar, que vi que estaba medio indefinido ahí. Nosotros, si el Señor nos viene a buscar, vamos a ser arrebatados si no nos morimos antes. ¿Sí? Si no nos morimos, el Señor nos va a arrebatar y nos va a llevar. Ahí, eso está escrito. De hecho, nuestra iglesia Vida Abundante cree específicamente en el arrebatamiento de la iglesia. Hay iglesias que no, yo lo aclaro porque hay iglesias que no creen en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí? Y acá yo voy a entrarme un poco a la parte como escatológica, porque hay gente que no cree en el milenio, no cree que va a pasar la gran tribulación, tiene una equivocación en conceptos. En realidad, nosotros como iglesia del Señor no vamos a pasar la gran tribulación. Solamente van a pasar la gran tribulación aquellos que no quieran saber nada de Jesucristo. Por eso que hay una oportunidad. Todos los días hay una oportunidad. Y la gran tribulación es específicamente para el pueblo de Israel. Los demás que se sumen van a ser los que se queden acá y que no hayan querido saber nada de Jesús. Pero específicamente para ese pueblo, porque Dios tiene un trato que tiene que culminar con ese pueblo, con su pueblo. ¿Sí? Y lo va a hacer de una u otra manera. Va a terminar con eso. Ahora, ¿cómo llega? Pasamos de la vida eterna, nosotros nos vamos al cielo, ahí estamos celebrando, todos cantando, la boda del Cordero, celebrando, abajo se están matando, nosotros estamos celebrando. Ahí el Señor que nos está dando una corona, ¿sí? Que es la corona de la recompensa. ¿Sí? Ahí sí va a ser por obras. Ahí sí va a ser por obras. Ahí va a ser una recompensa por la tarea que vos diste. Entonces, Cristian, ¿cuántos dones recibiste? Va a decir el Señor. No sé, Señor, recibí 2. ¿Qué hiciste? ¿Los multiplicaste? ¿No? Corona. Cintia, ¿cuántos dones recibiste? Me entregaste tanto. ¿Qué hiciste con esos dones? Los hizo. Bueno, ahí tienes su recompensa. ¿Sí? Entonces, esas son las recompensas que nosotros vamos a ir recibiendo. Hay 2 tronos, el trono de la recompensa, que es el que nosotros vamos a pasar, que
si nosotros creemos en Jesucristo hasta el final, vamos a tener la vida eterna. Ahí ya vamos a alcanzar la vida eterna. Ya vamos a obtener la vida eterna, porque estar con el Señor y ser invitados a las bodas, no todos van a ser invitados a las bodas del Cordero, ¿sí? Por eso es que es importante entender que yo tengo que seguir en el camino hasta el final, porque el trofeo final es la vida eterna. Cuando yo me muera físicamente, me voy a morir, y arriba voy a obtener lo que dice los galardones. Pero el galardón más grande, ¿cuál es? La vida eterna. Por eso es que es importante cuidar la salvación. Después, los que no creyeron en el Señor, los que se volvieron los que no sé, blasfemaron contra Dios, todo eso dice que directamente ya van a ser condenados. O sea, el otro trono, el gran trono blanco, donde todos van a pasar, es un trono de condenación. O sea, ahí no es que vos vas a pasar y el Señor va a mirar a ver, ¿vale? Bueno, no, te quedas en el cielo. No, ese trono directamente es para la antesala, ¿dónde? Al infierno. Es directamente de muerte. Por eso se llama la muerte eterna o el castigo eterno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo la salvación la voy a obtener por fe, la tengo que cuidar para poder llegar y obtener mi galardón. Mi galardón es la vida eterna. La vida eterna la voy a recibir si he aceptado al Señor Jesucristo, si le he sido fiel, porque la Biblia dice que tenemos que ser fieles hasta el final. ¿Sí? Una vez que el Señor ve eso, porque van a haber varios libros, y el Señor va a ver no solamente nuestras obras, cómo fueron, nuestra tarea, nuestros dones, cómo lo desarrollamos. Sí, va a haber un manual de conductas donde el Señor nos va a retar por cosas que hicimos mal, ¿sí? Pero que si nosotros nos arrepentimos, por eso estamos en la gracia, chicos, para que todos los días nos arrepintamos, para que cada vez que nosotros nos levantamos o nos vamos a dormir le digamos, Señor, perdóname por esto, porque sabes que hoy me equivoqué, hoy metí la pata otra vez, hoy no tenía que hacerlo, lo hice otra vez. El Señor dice que Él renueva su misericordia, o sea, hoy está escrito así, mañana está en blanco, se vuelve a escribir. Entonces, por eso el Señor nos da esa oportunidad de la gracia. La salvación es algo que nosotros no merecemos, pero sí el Señor nos da esa oportunidad de tener salvación y vida eterna. No dice salvación, vida eterna, dice salvación y vida eterna. Primero está la salvación y después viene la vida eterna. La vida eterna es la recompensa o el galardón más grande para nosotros. Aquellos que no quieran aceptar a Cristo en su corazón, aquellos que quieran vivir su vida en pecado, aquellos que se vuelvan atrás, aquellos que se hagan anticristos, o sea que sean anti-Dios, todos van a ir por qué camino, por el otro. Van a morir físicamente, van a esperar el día del juicio, y cuando el Señor llama el día del juicio, todos los que comparezcan delante del trono blanco es para condenación. O sea, ahí no te salva nadie. Por eso dice la Biblia, vi grandes y vi pequeños. O sea, todos. Todos van a pasar por ahí. Y todos van a ir a un lugar donde van a quedar por la eternidad siendo atormentados. Un lugar de tormentos, que es el infierno. ¿Sí? Y, ¿qué más? Somos nueva criatura. 2 Corintios 5:17 nos habla que los que están en Cristo se transforman en nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que el Señor nos libera del peligro físico, nos trae libertad y nos trae sanidad. Ahora, ¿me pasas la otra? Sí. Ya para ir finalizando este tema de la salvación, nosotros lo que tenemos que entender entonces que la doctrina es una enseñanza, que la salvación dijimos que era rescatar, ¿sí? Preservar, que el pecado es esta separación de Dios con el hombre, no solo el oro al blanco, que la redención tiene que ver con que el Señor pasa por alto todos nuestros pecados, que el arrepentimiento tiene que ver con el cambio de mente, con la justificación tiene que ver
¿sí?, con que el Señor nos dé un abogado para que nosotros podamos, el que comparece delante del trono de Dios, ¿quién es? Jesucristo. Todos los días. No hay día que Jesucristo no se pare como nuestro abogado delante del trono de Dios y le diga, mira, hoy, porque viene el acusador. El acusador, la Biblia dice que el acusador viene delante del trono de Dios, se presenta y nos acusa, todo el día. Y ahí aparece nuestro abogado y nos justifica, que es Jesucristo. Y Él simplemente dice, yo ya pagué el precio. O sea, ya está justificada Alejandra. Hoy se equivocó, pero mañana y otra vez. ¿Sí? ¿Por qué decimos eso? Porque cuando Job pasa la prueba tan grande, ¿quién se presentó delante de Dios? ¿Satanás? Satanás se presentó para probar la vida de él. ¿Y Dios qué dijo? Dios le permitió. O sea, imagínense, Dios le permitió. Entonces, nosotros tenemos alguien que hace justicia o el justiciero, que es Jesucristo. Y el último punto que vimos es la vida eterna, que es el galardón más grande que nosotros tenemos. Dijimos que vamos a recibir diversas coronas, ¿sí?, diversas medallas, si quieren, o trofeos, por las cosas que nosotros hicimos bien, por los dones que se multiplicaron, por las tareas que hicimos, pero el galardón mayor va a ser la vida eterna. Y ese es ahí donde tenemos que apuntar nosotros, a seguir en la carrera, aunque nos cueste, hasta el final. ¿Sí? ¿Y qué significa salvación en otras religiones? Y yo puse las 3 religiones más importantes que tenemos, que es el judaísmo, ¿sí?, el islamismo o musulmanes y el budismo. Son 3 religiones, o 3, las denominadas religiones más importantes o más grandes que nosotros tenemos. ¿Sí? Salvación en el judaísmo es un término hebreo, ¿sí?, y se usa para referirse a la liberación de la necesidad o del mal como ayuda divina. ¿Sí? O sea, salvación de la necesidad y del mal. En el Islam no se usa el término, pero el concepto de liberación del pecado y del juicio de Dios se aborda a través de la sumisión a Alá y a sus mandamientos. ¿Sí? ¿Por qué? Los musulmanes se inmolan, porque ellos creen que haciendo eso están salvando su vida. Ellos creen que esta vida que tienen acá en la tierra es una porquería, porque es así. ¿Sí? Ellos creen que en el cielo van a tener la mejor vida, con todas las mujeres que ellos quieran, con todas las riquezas que quieran. Por eso es que hay musulmanes tan jóvenes que se inmolan, no les importa. ¿Sí? Ellos terminan su vida a muy temprana edad. ¿Por qué? Porque creen que la salvación tiene que ver con eso, con obedecer a cada uno de los mandatos de Alá. ¿Sí? Y en el budismo, salvación o yogaquesma, dice, significa la liberación del renacimiento y el logro del nirvana, logrado a través de mérito, de la comprensión del Dharma y la iluminación, conduciendo a los individuos hacia la alegría espiritual y la libertad máxima. Esto es, meditemos. ¿Sí? La paz, toda esa paz, esa alegría espiritual que se hace en el budismo, tiene que ver con esto, con que ellos creen que a través de eso van a lograr la salvación. ¿Sí? Y los judíos directamente creen que la salvación es librarse del mal, de algo malo. Eso es para ellos salvación. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que salvación es mucho más que eso. ¿Sí? Tiene que ver con la salvación del alma, del espíritu y la salvación física, la sanidad. ¿Sí? Y que hay un único camino que es Jesucristo. ¿Sí? Ahí, para concluir, la salvación no solo tiene que ver con salvar nuestras almas, es un estilo de vida, es sanidad para nuestras vidas, esto abarca cada una de las áreas, física, emocional y espiritual. Es un regalo que no nos merecemos porque todos los días nos equivocamos y pecamos, todo el tiempo nos alejamos, nos enemistamos con Dios. Pero el amor incondicional que tiene por nosotros renueva cada mañana su misericordia para nuestras vidas. Es un amor que nadie podrá tener por nosotros, solo Jesucristo. Solamente Jesucristo ha tenido ese gran amor. ¿Sí?
Solamente Jesucristo es el único que nos puede dar, es lo que acá dice, el amor incondicional. No tiene condiciones, es incondicional, ¿sí? Y la salvación es algo que nosotros tenemos que cuidar para no perderla, ¿sí? Así que espero que les haya ayudado este